Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con la ejercitación de ejercicios trigonométricos, ya que son los que más abarcan en contenido, tanto geométrico como trigonométrico. Y para eso vamos a considerar el siguiente ejercicio. Vamos a escribir acá que desde la orilla de un río se ve un árbol en lo alto de una montaña. Entonces tenemos acá la orilla del río, acá hay un río, y acá hay una montaña. Desde la orilla del río entonces se puede observar un árbol, se observa un árbol. En lo alto de una montaña. Entonces, en la parte de acá tenemos un árbol. Entonces tenemos el río y desde este punto que está acá, aquí vamos a poner el observador, se puede observar un árbol. Para eso voy a definir dos triángulos. Un triángulo va a ser desde la base del árbol, vamos a poner hasta acá, y el ángulo que observa la persona en los pies del árbol va a ser 42 grados, y el otro es hasta la cima del árbol, sería ahí, y este ángulo va a ser 12 grados. Fíjense que el 12 es entre los dos puntos, entre la línea azul y la línea roja. Como dato extra, vamos a suponer que el largo del río son 8 metros, el ancho del río. Y la pregunta podría ser, ¿cuánto mide el árbol? Entonces, con este ejemplo, lo que yo quiero es que ustedes calculen y sean capaces de calcular cuánto mide este árbol que está acá. Ustedes se paran a la orilla de un río, el cual saben que de ancho tiene 8 metros, y ustedes pueden medir la inclinación, más o menos como inclinan la vista, y saben que desde los pies del árbol son 42 grados, y si miran la punta del árbol son 12 grados más. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el árbol? Les voy a dar un tiempo para que lo piensen, lo puedan desarrollar, y después nosotros lo vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, como primera idea que podríamos hacer es observar que hay dos triángulos. Que el primer triángulo, que podríamos decir que es el rojo, el que está acá, que tenemos la información que esto mide 42 y que su cateto mide 8. Y por otra parte, tendríamos el triángulo que es el azul, que es el de la copa del árbol. Sería todo eso. Que tendríamos que calcular cuánto mide este ángulo y que la base sigue siendo 8. Es del triángulo más grande, el azul. Es como el que abarcara toda esta posición. En los dos triángulos, tanto el rojo como el azul, son triángulos rectángulos, porque esta base es el nivel del río, que es horizontal, y la vertical. Por lo tanto, son ángulos de 90. Entonces, como sabemos que este ángulo es 12 y el que generaba el anterior, que era el rojo, es 42, la suma de los dos me da 64.
Entonces este ángulo tiene que medir 64. Ahora, yo puedo calcular esta distancia de los dos triángulos con una función tangente, podría hacer seno o coseno. Coseno, realmente no puedo usar seno porque solamente tengo el cateto adyacente. Entonces podría usar un coseno para calcular la hipotenusa. Y si tengo la hipotenusa, podría calcular la función seno o por Pitágoras para poder calcular esta altura. Después que calculamos las alturas, nos tenemos que dar cuenta de algo. Que el azul va a ser, esta altura, llamémosle x2, va a ser mucho más grande que x1, por el dibujo. Pero nosotros queremos solamente la altura del árbol. ¿Cuánto mide este árbol? Por lo tanto, la altura del árbol, el x, va a tener que ser la diferencia de esos dos valores. Ese es el procedimiento que tendríamos que pensar. Ahora tendríamos que calcularlo. Hacer todo lo que pensamos ordenadamente, viendo los pasos, y ahora tendríamos que resolver. Entonces, para el primer triángulo hay muchas formas de calcular x1. La más rápida sería por medio de tangente. Tangente de 42 grados sería simplemente el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces x1 es simplemente 8 tangente de 42. Entonces con la calculadora tendríamos tangente de 42 por 8. Y eso me estaría dando 7.2 aproximadamente. Para el triángulo azul haríamos exactamente igual, solamente que el ángulo cambia ahora, 64. Profe, el ángulo no sería 64, la suma no sería esa. ¿Cuánto sería? 54, si es Ah, sí, 42 y en sí, 12. sí, mío. 50. No se puede equivocar. 54. Pensando en otra cosa. Entonces ya. 54. Entonces me daría 54 partido en 8. El x2 partido en 8. Entonces el x2 va a ser 8 por tangente de 54. Eso me estaría dando por 8 11,01. Ahora, como tengo esos dos valores, recordando que aquí había un error que era 54, que lo sumé a lo rápido, tendré que calcular x. Entonces el x va a ser simplemente la diferencia del resultado anterior, que es 7,2, el 11, disculpen, porque es el mayor, que sería el x2, 11,01 menos 7,2. Y eso me estaría dando como resultado 3,81 metros. Entonces, este árbol, como respuesta, está dando 3,81 metros de altura. Pero des en cuenta del cómo hicimos el procedimiento para poder calcular el resultado. La pregunta no era a qué altura estaba el árbol, cuánto medía esto, sino que estábamos preguntando cuánto era la altura, cuánto medía el árbol. Por eso teníamos que hacer esa diferencia, tanto del triángulo celeste, de este cateto opuesto, y restar el cateto opuesto del triángulo más pequeño. Considerando que primero tienen que cumplirse que son triángulos rectángulos, porque recuerden que no podríamos hacer suposiciones de seno, ni coseno, ni tangentes si los triángulos no son rectángulos. Podríamos haber ocupado Pitágoras de igual forma y no habría problema. Entonces, en general, habría que pensar que habían dos triángulos. Es la forma de pensar ahora, en resumen. Tendríamos el triángulo T1, podríamos llamarle a este, y a este T2,
y darse cuenta que el ángulo que tenía T1 aportaba al ángulo total del T2, que es la suma del 12 más 42, que yo me equivoqué, y era 54. Por medio de esos dos catetos podríamos calcular los catetos que eran opuestos, porque teníamos el adyacente, que era 8. Entonces podíamos calcular, los dos compartían exactamente el mismo cateto adyacente, pero eran distintos los catetos opuestos. Y la diferencia entre esos dos catetos es lo que generaba el resultado final. Eso. También, otra forma de escribirlo, exactamente el mismo problema, era de la siguiente forma. Era pescar el tangente, esta parte que está acá, lo voy a copiar, simplemente. Copiar, lo voy a poner acá, pegar. Y tomar la otra relación que estaba acá. Lo vamos a pescar acá. Copiar. Pero esta relación yo no necesariamente tenía que llamarlo x2. Podría llamarlo x1 más h, o más la altura del árbol, esto considerando la altura del árbol. Porque fíjense, si yo calculo x1, este x2 es simplemente el mismo x1, hasta acá, pongamos que todo esto es x1, más la altura que yo necesito. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia del anterior, que tengo dos variables, porque tengo x1 y x2, acá yo tengo solamente el x1 más h. Yo lo podría resolver. Del primero, nosotros ya sabíamos que este resultado daba ¿cuánto? 7,2. Y de acá, el tangente de 54 por 8 me está dando 11,01, pero ese 11,01 era x1 más h. Entonces me quedaría de nuevo la resta que habíamos hablado, que habíamos considerado una tercera ecuación, pero aquí aparece natural, porque quiero despejar el h. Y ahí me da el resultado, que h de nuevo es 3,81. Es otra forma de verlo. En esta forma, que mucha gente puede ser que lo haya hecho de esa forma, es un poco más compleja porque hacen menos ecuaciones y realmente son lo mismo porque aparece, está escrita ahí. Pero no es una tercera ecuación, es un despeje de la ecuación anterior, que sería esta. Y lo ahorra tiempo y de pensar un poco más. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay problema. O si se dan cuenta que me equivoco, me puedo equivocar en sumar algún número. Entonces, ahora, para el siguiente, vamos a considerar que hay no sé, una casa o un castillo. ¿Sí? Y de nuevo hay un río. Y acá tenemos la tierra. Entonces, para poder llegar a la casa necesitamos pasar por un puente. Vamos a hacer que este puente y los paramos en este punto. Entonces, si nosotros observamos desde ese punto, voy a usar otro color rojo, hasta la punta de la casa, hasta ese punto de acá, para poder amarrar la cuerda, por decirlo así, del puente, vamos a observar que hay un ángulo de 56,31, para que lo acostumbremos a usar también números no enteros. Entonces el ángulo es 56,31. Y después de un tiempo los alejamos de la casa unos 100 metros. Entonces de aquí a acá hay unos 100 metros.
y observamos nuevamente el puente. Entonces, desde este punto hasta acá, observamos el puente. Pero ahora el ángulo tiene que ser más pequeño, no puede ser más grande. Ese ángulo lo vamos a decir que es 36,87. Entonces, la pregunta podría ser, ¿de qué tamaño es el puente? En la longitud. Esto podríamos llamar X. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá el puente? Con solamente esa información. Entonces ustedes llegan al castillo o a la casa y miran a donde está la cuerda del puente y inclinan su caso con 56,31 grados. Después se alejan un poco y vuelven a medir la inclinación y miden a una distancia de 100 metros. Con esos datos ustedes pueden calcular cuánto mide el puente. Entonces les doy un tiempo para que piensen en el procedimiento y lo volvemos a hacer. Entonces recuerden que siempre hay unos pasos. Lo primero es pensar, no calcular, es como qué es lo que tengo, dibujar, hacer los bosquejos. Tengo triángulos, aquí yo puedo observar que hay triángulos. Tengo este triángulo de acá. Si la casa está derecha, pero mi dibujo no, pero aquí es un ángulo de 90, esta pared tiene que ser recta. Y tengo este triángulo de acá. Y comparten algo en común, que es un dato que me va a solucionar el problema, que es un cateto. Ahí tengo que pensar y poder obtener el resultado. Es como lo mismo que el anterior, pero de otra perspectiva. Entonces, si se dan cuenta, tenemos de nuevo dos triángulos. El T1, que sería todo este triángulo rojo, que tiene un ángulo de 56,31. No tengo ninguna otra información, que esta es la duda que tengo, cuánto vale X, que el cateto adyacente. Y tengo otro triángulo, que podríamos ser el T2, que es el azul, que conozco el ángulo. Y ¿qué más conozco? Sé que la base va a ser X, porque comparte el mismo X, pero más 100 metros. Porque es como el mismo caso del anterior, que el triángulo celeste se le tiene que sumar el largo del puente, que es X, y ahí sumarle los 100 grados. Por eso es X más 100. Entonces, podríamos pensar con qué forma podríamos poder solucionarlo y ver si tenemos alguna información más o simplemente resolverlo. Ahora, entonces, del T1, ¿qué podríamos tener del triángulo 1? Del triángulo 1, podríamos poner ahí, tenemos que la tangente de 56,31 va a tener que ser igual al cateto opuesto, pongámosle H, que la casa mide H, que no sabemos cuánto mide, dividido en X. Y para el triángulo 2, la tangente de 36,87 va a ser el mismo H dividido en X más 100. Los dos comparten tanto H como X. Entonces yo puedo despejar una de las dos y reemplazarla en la otra. Como yo quiero obtener X, porque esa es la pregunta,
el que voy a relacionar es el otro, el h, para que se vaya. Fíjense en este paso, que es a lo que voy. Si yo despejo h, me va a quedar x tangente de 56,31. Si despejo h del otro, me va a quedar x más 100 tangente de 36,87. Como son el mismo h, yo los puedo igualar. Tanto x tangente de 56,31 va a tener que ser igual a x más 100 tangente de 36,87. Y puedo despejar el x. Hay una sola letra, es la única que no conozco, x. La tangente de mi calculadora la va a calcular, entonces no hay problema. Pero es porque yo despejé la otra para poder igualarla. Mucha gente que está recién partiendo con estos tipos de ejercicios comete el error de decir, la que yo quiero es x, entonces despejo el x. Despejo el x igual a algo, y de la otra el x igual a algo. Pero cuando lo igualan, desaparece el x y les queda el h. Es un paso innecesario porque calculan h y después ocupan o la función trigonométrica, seno, coseno, tangente, o funciona con Pitágoras para calcular x, pero es un paso innecesario para dar el resultado igual, pero estás gastando un poco más de tiempo. No hay problema en que lo hagan, uno de esta forma aprende, pero también es bueno observar que hay formas más eficientes de calcular cosas que el tiempo, al fin y al cabo. Ahora, podemos calcular cuánto vale la tangente de 56 partido en 31. Vamos a usar tangente de 56,31. Que nos estaría dando 1,5 aproximado. Acá dejo igual. Y la tangente de 36,87. Que aproximadamente es 0,75. Entonces resuelvo el sistema, que eso ya lo sabíamos hacer. Pasé el número para adelante y la letra después. 0,75x más 100 por 0,75. Paso por el otro lado y me quedaría 1,5 menos 0,75. 0,75x. Aquí lo que hice es pescar este valor. Como ya sabemos, es restar ese valor en ambos lados. Y el 1,5 se le resta 0,75 y da como resultado 0,75. 75. Entonces el x va a ser 75 dividido en 0,75. 75 dividido en 0,75, 100. Entonces el puente, que era la pregunta original, tiene que estar midiendo 100 metros para que pueda tener la misma longitud del río, el ancho. Entonces se dan cuenta con estos dos ejercicios que estamos haciendo, nos damos cuenta que no necesariamente cuando teníamos un triángulo necesitábamos dos información siempre, un lado o el ángulo, o dos ángulos, o dos lados. En este caso la información que obteníamos simplemente eran en cada uno, pero al estar los dos juntos y compartir un lado en común, es como si fuesen dos informaciones para el mismo triángulo. Y lo podíamos solucionar. Este problema es de nuevo el mismo procedimiento, es pensar que hay dos triángulos que tienen algo en común, que en este caso sería H, y ver la relación que tiene respecto con la información que le estamos dando, que sería el X o el X más 100. Eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que hace que nosotros podamos resolver el problema y no quedarnos con la duda de cómo resolverlo.
Ahora, después entonces que hacíamos los pasos, describíamos. El primer paso que hay que hacer siempre es describir información, dibujarla correctamente, tomar la información que tenemos y dibujarla, ver el dibujo y ver qué información podemos aplicar. En este caso, la función tangente, y en la otra también, y describir. Ahora que tenemos estas dos ecuaciones, el segundo paso, o el tercer, que después de describir las ecuaciones, es poder desarrollarlas y obtener una de las variables. Y por último, relacionarla y resolver la ecuación. Siempre al final vamos a llegar a resolver una ecuación y poder obtener el resultado final. De esa manera podríamos entonces resolver el problema. Profe, ¿Sí? ¿de dónde salió ese más 75? No, no caché. ¿Cuál? ¿El de acá? El de al lado. Este. Ah, este. No, sí, ese. Ah, ya. Porque este 75, este 0,75, que es la tangente de ¿cuánto era? De 36,87. Si tú calculas la tangente de 36 te da 0,75, ¿sí o no? Sí. Ese 0,75 multiplica el x, que está acá. Ah, verdad. Pero también multiplica el 100. Tiene Y razón. 0,75 por 100 me da 75. Esta parte tenemos un paréntesis. X más 100 por 0,75. Entonces, este número multiplica el x y multiplica el 100. Es como la regla del A más B por C. Que queda AC más BC. Y de ahí sale 75. ¿Todo bien ahora? Sí. Ya. Gracias. Sigamos con otro, para así como cerrar ya el concepto, que más o menos ya lo están manejando, y sería el siguiente. Vamos a calcular de nuevo la altura de un árbol. Vamos a poner acá un árbol. Ahí. Y queremos saber cuánto mide. Cuánto es la altura h de ese árbol. Y para eso lo vamos a poner en un punto cualquiera y vamos a medir la punta más alta del árbol. Voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color. No lo puedo ahora. Ahí. O no, porque es que el color siempre ayuda, pero ahora lo vamos a hacer como frío, sin color. Los vamos a parar en una cierta distancia que no conocemos. Y lo único que observamos, que eso lo podemos observar muy fácilmente, es un ángulo de 60 grados. Uno con que mira al horizonte sabe que es 0 y más o menos con los dedos o con imaginación puede calcular los ángulos aproximadamente. Eso uno lo puede hacer. Y después lo alejamos 10 metros. Y también podemos medir esa distancia, calculando cuántos pasos damos para llegar a los 10 metros. Imaginemos que de ahí medimos para acá. Y ahora sabemos que el ángulo es 30 grados. Con esa información, nosotros la pregunta es cuánto mide h, el árbol. Fíjense que este problema, estos tipos de problemas que estamos haciendo, que son los anteriores, todos estos se ocupan en la vida diaria. Seguramente uno cuando hace una expedición o los scouts o lo que sea, te enseñan a medir objetos. Hasta las personas cuando hacen esto, los topógrafos, lo calculan así, miden la altura de las cosas o las distancias. Se ponen en un punto, miden con ese aparato la inclinación y se alejan otra cierta cantidad de pasos y vuelven a medir la inclinación. Y solamente con esos dos ángulos y la distancia que saben cuánto se movieron, son capaces de medir la altura precisa de cualquier cosa. Entonces, de nuevo nos damos cuenta que hay dos triángulos, que sería el triángulo verde, que sabemos que mide 30, y la distancia, vamos a poner que esto es x, entonces va a ser
x más 100, más 10. Porque se le suma el x, sería solamente hasta acá. Y hay que sumarle los 10 metros que avanzamos. Y vamos a buscar otro triángulo que está ahí. Entonces, ese triángulo naranja tiene valor x y un ángulo de 30. Y lo que queremos calcular es h. Y los dos comparten el mismo h. Entonces, si nos damos cuenta, la función trigonométrica en los dos casos es una tangente. Porque este valor de acá no lo necesitamos y solamente el de los catetos. Entonces, tangente de 30 va a ser cateto opuesto partido por x más 100 más 10. Y el otro va a ser tangente de 60, cateto opuesto partido de x. En este caso sería más fácil despejar h en ambos lados, es simplemente multiplicarlo así, pero nos damos cuenta que al hacer esto, al despejar el h, vamos a tener que hacer otra ecuación, porque aquí tenemos los dos h despejados. Como este h es igual a este, los puedo igualar, puedo decir esto es igual a esto, por lo tanto todo esto es igual a esto. Todo esto va a ser igual a esto. Y ahí yo lo podría despejar. Tengo solamente el x, es la única variable, x. Entonces yo puedo resolver el sistema. Me podría quedar, empecemos a usar la calculadora, me quedaría tangente de 30, 0,58 aproximadamente. Y la tangente de 60, 1,73 aproximadamente. Multiplico cada uno de estos, me queda 0,58x más 0,58 por 10, 5,8, 1,73x, y me quedaría 1,73 menos 0,58, 1,15x, pasarlo x para la derecha. Aquí pasar a la derecha, y lo más normal es que casi todos pasan a la izquierda, pero es porque me fijé que este era mayor. Como este era mayor, en comparación a este, mantengo el positivo por acá. Entonces este resta, por decirlo así. Para ahorrarme el problema del cambio de signo. Y ahora el x simplemente me quedaría 5,8 dividido en 1,15. Entonces me queda 5,8 dividido en 1,15. Que me estaría dando 5,04. Pero la pregunta no es cuánto vale x. La pregunta es cuánto mide h. Pero yo vuelvo para atrás y me pregunto en cuál de las dos ecuaciones reemplazo más fácilmente. Y puedo darme cuenta que en esta ecuación la puedo reemplazar. Tangente de 60. Vuelvo atrás. Tangente de 60 es igual a h partido en x. Pero yo ya sé cuánto vale x. 5,04. Entonces h, si lo despejo, me queda 5,04 por tangente de 60. Entonces, tangente de 60 por 5,04 aproximadamente me da 8,73. Entonces, la altura del árbol es de 8 metros, 8,73 metros. Fíjense que la unidad de acá estaban en metros. Entonces, como esta está en metros, el resultado me va a dar en metros. Si esto hubieran sido centímetros, esto hubiera sido centímetros. Entonces, el mismo procedimiento, formar dos triángulos, primer paso, observar qué datos tengo, segundo paso, este es el primero. Segundo paso, encontrar las ecuaciones de esa información, que sería la tangente. Tercer paso,
despejar la variable cualquiera de las dos, o h o x. Si escogen, en este ejemplo nos dimos cuenta que la más fácil era h, pero eso conlleva que tenemos que volver a hacer otra ecuación porque queremos el h y va a desaparecer. Aquí desapareció h. Paso 4, resolvemos el sistema, ya tenemos la ecuación y se resuelve. Obtenemos el resultado, nos damos cuenta que ese resultado no es la pregunta, pero no hay problema porque ahora con ese dato podríamos reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones del paso 2 y obtener de nuevo el resultado. Estos tres ejemplos que estábamos haciendo, que son exactamente lo mismo, se aplican. O sea, además de la topografía, uno de los casos más, así como que más se puede ocupar, que uno pensaría que no se ocupa, es cuando tenemos el caso del Sol. Acá está el Sol, acá tenemos la Tierra, y nosotros sabemos con exactitud que si acá estamos en verano, para las siguientes 2 estaciones vamos a estar en el lado opuesto. Nosotros podemos medir, o podemos decir que esto mide una unidad astronómica, que es como la distancia del Sol a la Tierra, un UA. Y nosotros podemos medir cualquier estrella, la distancia, porque formamos triángulos. Sabemos este ángulo, sabemos este ángulo. Y podemos formar, medir con exactitud cuánto mide el H. En respuesta de esta unidad, UA. Por eso las distancias de la estrella se miden en unidades astronómicas. A esto se le llama paralaje. Es la forma de medir las cosas. Nuestros ojos funcionan de la misma forma. Nosotros por eso tenemos 2 ojos. Porque por medio, nuestro cerebro estos cálculos lo hace inmediatamente. Si yo tengo acá un objeto, el objeto que sea, yo puedo ver el objeto el que sea con ángulos distintos. Y nuestro cerebro calcula esto, procesa esto, y puede saber más o menos a qué altura está. Puedo saber con exactitud si un objeto está más cerca o más lejos que otro objeto. Por eso las personas que nacen o que tienen después de un tiempo un problema en uno de los ojos, pierden el paralaje. No pueden distinguir las distancias. Porque tú necesitas 2 puntos de referencia para medir la exactitud. Que es el mismo problema que estamos haciendo ahora. Y paralaje es simplemente hacer triángulo, si se dan cuenta. Si yo supiera cuánto mide esto lo puedo medir con un observatorio, decir, esto es una inclinación de 65 grados. Pero en la siguiente estación, en la opuesta, o a la mitad del año, si lo mido en enero, después en julio, yo digo en julio, ahora no son 65, sino que son 130 y algo. Entonces, yo puedo calcular el paralaje, medir con triángulo simplemente y ver con exactitud cuánto es la distancia. Entonces, para que se den cuenta las aplicaciones que tiene lo que estamos viendo, no es tan uno lo mira simple porque lo hicimos con árboles, ríos y casas, pero las aplicaciones que tiene son sumamente grandes. La distancia no puede ser muy pequeña, puede ser esta distancia que hay acá entre los 2 puntos, mientras más pequeña, si yo lo hiciera más pequeño, es más susceptible al error, porque la inclinación no va a ser muy grande, el cambio de ángulo. Yo necesito que por lo menos el cambio del ángulo sea grande, que se pueda observar. Ejemplo, a lo que me refiero es que si uno me da 60, el otro que me dé 61, no me va a resultar mucho, porque ya nos dimos cuenta que al aproximar la tangente va a dar casi lo mismo. Entonces es muy susceptible al error. Por eso se hacen ejemplos con ángulos que son muy distintos, para que funcione. En el caso de los ojos la distancia es muy pequeña, pero el cerebro humano aún así puede calcular ese margen de error. Basta con que ustedes vean cualquier cosa sobre su mesa y se dan cuenta que algo está más alejado de otra cosa. Pero ¿cómo se dan cuenta? Y eso es por medio de esto, trigonometría. El cerebro lo calcula inmediatamente y pueden ver qué objeto está más lejos de otro. Ya. Entonces, ojalá que les haya gustado la clase de hoy. Por lo menos definimos esto de hacer ejercicios con trigonometría y sobre todo paralaje.
Y les recuerdo que no va a ser hoy, sino que va a ser el viernes. ¿Y por qué el viernes? Porque como tengo el otro paralelo, tengo clases jueves y viernes, voy a aprovechar de mandar a los dos paralelos la misma tarea y al mismo tiempo. Por eso se los voy a mandar el viernes. Y va a ser del viernes al domingo a las 10 de la noche, pero no se preocupen de anotar ni que se les vaya a olvidar porque toda la información va a estar en el correo que les mande. ¿Ya? Eso. Todo esto está siendo grabado y después se va a subir en Rodoma para que lo vean. La clase basada ya está subida y cualquier cosa, recuerden que recibo los correos y contesto cualquier pregunta. Ya, lo estamos viendo, cuídense. La prueba, estoy esperando la respuesta de coordinación, pero una fecha tentativa, que es la que yo había propuesto a coordinación, sería más o menos el miércoles 15. APP. Estoy esperando solamente la respuesta que me digan sí o no. No el jueves, porque el jueves no todo llega muy temprano, y no el martes, porque si hago la prueba el martes, el miércoles no me vienen a clase. ¿Ya? Mañana no hay clase, les vuelvo a recordar, porque si ven el calendario, los del otro paralelo, que son no tuvieron clase. Entonces, para no desfasar los contenidos, mañana les pido que no vamos a tomar la clase. ¿Ya? Para no desfasar los paralelos. Eso, lo estamos viendo, cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.